¿Alguna vez te has encontrado reaccionando impulsivamente de una manera tan poco característica que te deja perplejo, cuestionándote quién fue esa persona y de dónde vino? Tales momentos de ira, celos o miedo inesperados no son simples anomalías en nuestro comportamiento, son ventanas hacia vastos territorios inexplorados de nuestra propia psique, áreas que rara vez visitamos o incluso reconocemos. El yo sombra, concepto que se origina desde las profundidades de la psicología analítica propuesta por Carl Gustav Jung, una de las figuras más influyentes en la comprensión de la mente humana. Jung introdujo la idea del sombra como el lado más oscuro de nuestra personalidad. Está compuesto por las partes de nosotros mismos que elegimos rechazar o ignorar. A diferencia de la persona, que mostramos con gusto al mundo como nuestra máscara social, la sombra es el depósito de nuestras partes no aceptadas, deseos considerados demasiado peligrosos, emociones demasiado vulnerables y pensamientos demasiado perturbadores. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esta idea? ¿Por qué aventurarnos en un reino que parece, a primera vista, ser la fuente de malestar y posible conflicto? La exploración e integración del yo sombra están lejos de ser simples ejercicios académicos, son pasos cruciales hacia la consecución de la integridad psicológica y el crecimiento personal. Al ignorar este aspecto de nuestra psique, dejamos sin atender las raíces de comportamientos y emociones que pueden surgir inesperadamente y perturbar nuestras vidas. Por el contrario, reconocer e integrar este concepto puede conducir a una comprensión profunda de nosotros mismos, proporcionando una fuente de vitalidad y un camino hacia la autenticidad. Este viaje no se trata solo de descubrir lo que está oculto, sino de reconciliar e integrar estos aspectos en nuestra vida consciente. El proceso de trabajo con la sombra permite una transformación que puede mejorar significativamente nuestro desarrollo personal, mejorando las relaciones, la creatividad y el equilibrio emocional. Nos ofrece un espejo para ver nuestros seres completos no como entes fragmentados en guerra perpetua con nuestra naturaleza interna, sino como entidades completas y armoniosas capaces de una inmensa profundidad y crecimiento. En esta exploración, profundizaremos en la naturaleza de la sombra, descubriendo sus orígenes, características y el impacto profundo que puede tener en nuestras vidas. Nos proponemos iluminar los caminos a través de los cuales la sombra puede manifestarse, a través de proyecciones en otros, estallidos emocionales repentinos o el sabotaje inconsciente de nuestros propios objetivos. Y cómo estas manifestaciones pueden servir como señales para nuestro viaje de desarrollo personal. Además, recorreremos los ricos paisajes de la mitología y las antiguas historias donde este concepto ha sido retratado y tratado a lo largo de los siglos, ofreciéndonos conocimientos atemporales sobre nuestra psique. Estas narrativas proporcionan más que simples historias aleccionadoras, ofrecen una lente a través de la cual podemos percibir nuestra sombra, haciendo que los elementos abstractos e inconscientes de nuestra psique sean accesibles y comprensibles. El objetivo final de esta exploración es guiarte hacia la aceptación de tu sombra no como un adversario, sino como un aspecto invaluable de tu ser que, cuando se integra, puede conducir a una vida más auténtica y plena. Te equiparemos con el conocimiento y las herramientas necesarias para este proceso de integración, con el objetivo de transformar la forma en que te percibes a ti mismo y a tus aspectos más oscuros. Al emprender este viaje juntos, no buscamos solo confrontar o luchar contra la sombra, sino entenderla y aceptarla como una parte vital de nuestra identidad. No se trata de vencer una parte de nosotros mismos, sino de lograr una comprensión más profunda y compasiva de quienes somos realmente. A través de esta comprensión, abrimos el camino a un crecimiento personal más profundo y a la realización de nuestro potencial completo. Profundizando en las complejidades de este concepto, es fundamental comenzar con su definición y origen tal como lo planteó Carl Jung, quien sigue siendo una figura destacada en el ámbito de la psicología profunda. La sombra es esencialmente esa parte de nuestra psique que el ego consciente se niega a reconocer como parte de sí mismo.
Este componente de nuestra personalidad alberga pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos que en algún momento fueron juzgados por nuestro yo consciente o por normas sociales como inaceptables o inapropiados. Estos elementos no desaparecen, en cambio, son desterrados a la sombra, un depósito para todo lo que negamos en nosotros mismos pero que aún ejerce influencia sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones de maneras que quizás no reconozcamos conscientemente. Las características de esta idea son tan diversas como la naturaleza humana misma. Encompasa las ideas reprimidas, debilidades, deseos, instintos y deficiencias que elegimos ocultar o negar. La sombra puede incluir rasgos que la sociedad típicamente ve de manera negativa, como envidia, codicia, egoísmo o la capacidad para la crueldad. Sin embargo, es crucial entender que la sombra también contiene atributos positivos, talentos y habilidades que hemos dejado de lado, partes de nuestra personalidad que hemos suprimido bajo presión social o familiar para conformarnos. No es solo el lado oscuro de nuestra psique en términos de moralidad o ética, sino que incluye cualquier aspecto de nosotros mismos que hemos sacado de nuestra conciencia. La formación de la sombra comienza temprano en la vida. De niños, recibimos señales de la familia, educadores y sociedad sobre qué comportamientos y rasgos son aceptables. Aquellos que reciben elogios y estímulos se integran en nuestra identidad consciente, mientras que aquellos que se encuentran con desaprobación o castigo son reprimidos en la sombra. Este proceso no se trata solo de tabúes sociales, incluye las preferencias personales y prejuicios de quienes nos crían e influencian. Un niño que se le enseña a priorizar la intelectualidad sobre la expresión emocional podría reprimir su sensibilidad emocional en su lado oscuro, viéndola como una debilidad en lugar de una fortaleza. Con el tiempo, esta colección de rasgos reprimidos forma una parte sustancial de nuestra psique inconsciente, influenciando nuestras vidas de formas que quizás no estemos conscientes. Pasando al impacto de la sombra, su presencia no controlada dentro de nuestra psique puede tener profundas consecuencias negativas en varios aspectos de nuestras vidas. Cuando no reconocemos e integramos este concepto, puede manifestarse como autosabotaje, donde impulsos inconscientes desvían nuestros objetivos y deseos conscientes. Este autosabotaje puede aparecer en relaciones personales, aspiraciones profesionales o en nuestros esfuerzos hacia el automejoramiento. La sombra puede llevarnos a actuar en contra de nuestros propios intereses, socavando nuestras relaciones a través de estallidos inexplicables de ira, celos o resentimiento, o fomentando una narrativa interna que nos convence de que somos indignos de amor, éxito o felicidad. La proyección es otro mecanismo significativo a través del cual la sombra ejerce su influencia. La proyección ocurre cuando atribuimos las cualidades, deseos y fallas que nos negamos a reconocer en nosotros mismos a otros. Este mecanismo de defensa psicológica sirve para proteger nuestro ego consciente de reconocer partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Sin embargo, la proyección lleva a malentendidos, prejuicios y conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Al proyectar nuestros rasgos negativos en otros, no los vemos como son en realidad, sino que interactuamos con un reflejo distorsionado de nuestra propia sombra. Esto no solo obstaculiza nuestra capacidad de formar conexiones genuinas, sino que también puede contribuir a problemas sociales más amplios de discriminación e intolerancia, ya que sombras colectivas de grupos o culturas proyectan sus miedos y prejuicios en los demás. Ahora, intentaré ilustrar cómo este concepto puede manifestarse en comportamientos y actitudes. Considera el escenario de una persona que se enorgullece de su racionalidad y desprecia la expresión emocional, viéndola como una señal de debilidad. Esta persona podría encontrarse frecuentemente en conflictos que escalan debido a la incapacidad de empatizar con los sentimientos de los demás, sin darse cuenta de que su desdén por la emoción es una proyección de su conflicto no resuelto con su propia sensibilidad emocional reprimida.
Otro ejemplo podría ser alguien que critica vehementemente a otros por deshonestidad o comportamiento no ético, sin reconocer su propia capacidad para el engaño o el compromiso moral que han reprimido en su lado oscuro. En ambos casos, las personas no son conscientes de que sus reacciones y actitudes hacia los demás son reflejos de sus luchas internas con aspectos de sí mismos que han negado. Estas manifestaciones de la sombra pueden llevar a ciclos de comportamiento que refuerzan conceptos negativos de sí mismos, perpetúan conflictos y obstaculizan el crecimiento personal. Por lo tanto, el viaje hacia el reconocimiento e integración del lado oscuro se vuelve esencial no solo para el bienestar personal, sino para la salud de nuestras relaciones y el tejido social más amplio. Entender la sombra, sus orígenes, características y las formas en que puede impactar negativamente nuestras vidas sienta las bases para el trabajo crucial de integración de la sombra. Reconocer y abrazar las partes reprimidas de nosotros mismos ofrece un camino hacia una mayor autenticidad, relaciones más profundas y una vida más satisfactoria. Esta exploración requiere valentía y honestidad, pero promete recompensas profundas, una vida vivida en mayor armonía con uno mismo y con los demás, iluminada por la conciencia y aceptación del espectro completo de nuestro ser. La exploración de la mitología a través de las culturas revela un rico tapiz de historias que, más allá de su valor de entretenimiento, sirven un propósito psicológico más profundo. Los mitos se han utilizado desde tiempos inmemoriales para explicar lo inexplicable, enseñar lecciones morales y reflejar el funcionamiento interno de la psique humana. Son los sueños colectivos de las sociedades, encarnando los miedos, deseos y valores de las culturas. Dentro de estas narrativas yacen profundas percepciones sobre el comportamiento humano y verdades psicológicas, especialmente en lo que respecta a los aspectos de nosotros mismos que menos entendemos o tememos confrontar, la sombra. El concepto de arquetipos de Carl Jung es fundamental para entender los fundamentos psicológicos de la mitología. Los arquetipos son prototipos universales innatos para ideas y pueden manifestarse en temas, símbolos o personajes a través de diversas culturas, mitos e historias. Estos no son simplemente invenciones culturales, sino que emanan del inconsciente colectivo, un depósito compartido de experiencias humanas y recuerdos heredados de nuestros ancestros. Entre estos arquetipos, encontramos la sombra que representa el lado oscuro de la psique humana. Este arquetipo no es simplemente una experiencia individual, sino universal, manifestándose a través de varios mitos y leyendas, mostrando la omnipresencia de nuestras luchas internas con las partes de nosotros mismos que negamos o queremos ocultar. La historia de Dr. Jekyll y Mr. aunque no es un mito en el sentido tradicional, sirve como una potente alegoría para este concepto. Dr. Jekyll representa la persona socialmente aceptable, el yo consciente que se adhiere a normas y valores sociales. Mr. por otro lado, encarna los deseos e instintos reprimidos de Dr. Jekyll, su sombra. La transformación de Jekyll en Hyde ilustra las peligrosas consecuencias de negar y reprimir estos aspectos más oscuros. En lugar de integrar su sombra, los intentos de Dr. Jekyll de separarla y ocultarla solo le otorgan más poder, conduciendo a su eventual caída. Esta historia refleja la lucha interna que muchos enfrentan al reconciliar sus personas públicas con sus deseos y temores privados. En la mitología griega, el relato del Minotauro atrapado en el laberinto puede interpretarse como una metáfora de la sombra. El Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad bestia, representa los instintos primarios y animales que acechan en las profundidades de nuestra psique, nuestras sombras que, al igual que el rey Minos, intentamos esconder en el laberinto de nuestro inconsciente. El viaje del héroe para matar al Minotauro, navegando el complejo laberinto, paraleliza el viaje individual para enfrentar e integrar su lado oscuro. Es una narrativa poderosa sobre la necesidad de enfrentar nuestros miedos más profundos y aspectos más oscuros para encontrar integridad y armonía dentro de nosotros mismos. La naturaleza dual de los dioses y héroes en diversas culturas ilustra aún más la universalidad de este concepto.
Muchas deidades y figuras legendarias encarnan características virtuosas y malevolentes, reflejando la compleja dualidad de la naturaleza humana. Estas historias reconocen que la luz no puede existir sin la oscuridad y que la virtud a menudo está entrelazada con el vicio. Al presentar dioses y héroes con fallas e impulsos oscuros, la mitología nos enseña que la lucha con la sombra es una parte integral de la experiencia humana, una que incluso lo divino no puede evitar. Aprendiendo de la mitología, podemos comenzar a ver nuestras propias sombras reflejadas en los relatos antiguos. Estas historias nos ofrecen un espejo que revela que la lucha interna con nuestros aspectos más oscuros es universal. Nos animan a enfrentar nuestra oscuridad no con miedo o aversión, sino con la comprensión de que este enfrentamiento es necesario para el crecimiento y la transformación. Los mitos nos enseñan que la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de nosotros mismos para entender e integrar. Nos recuerdan que al reconocer y abrazar nuestros lados más oscuros, podemos surgir más fuertes, más equilibrados y más plenamente nosotros mismos. Estas narrativas mitológicas, ricas en significado simbólico, ofrecen un mapa para navegar nuestros propios laberintos psicológicos. Nos brindan consuelo al saber que nuestras luchas con la sombra no son solitarias, sino que son compartidas en la condición humana. Al comprometernos con estas historias, podemos obtener percepciones sobre nuestra propia psique, aprendiendo a abrazar la totalidad de nuestro ser, tanto luz como sombra. Al hacerlo, desbloqueamos el potencial para un profundo crecimiento personal, aceptación de uno mismo y una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. En el tapiz de la literatura y la mitología, el espejo emerge como un símbolo convincente, arrojando luz sobre el viaje de autorreflexión y la revelación de verdades que acechan en los recovecos de nuestra psique. Este emblema trasciende su función física, invitándonos a mirar más profundamente que nuestras simples reflexiones superficiales para confrontar la sombra que reside dentro. A través del espejo, los mitos y las historias despliegan un camino hacia la autoconciencia, enmarcándolo como una herramienta no solo para la introspección, sino también para la revelación de los aspectos ocultos de nuestra personalidad, la sombra que a menudo elegimos ignorar o esconder de la vista. Los paisajes históricos y culturales están llenos de simbolismo del espejo, sirviendo como un medio para explorar temas de identidad, verdad y autoconciencia. En el mito griego de Narciso, el espejo de la superficie del agua captura no solo un reflejo sino una atracción fatal, llevando a Narciso a un trance obsesionado consigo mismo del cual no puede escapar. Este mito sirve como una advertencia contundente sobre los peligros del excesivo enfoque en uno mismo y el fracaso en reconocer nuestro lado oscuro. Ilustra el peligro de una fascinación desequilibrada con la propia imagen, descuidando las capas más profundas y multifacéticas del ser que el espejo también ofrece revelar. Esta narrativa de reflexión y revelación trasciende las fronteras culturales, con los espejos a menudo retratados como portales hacia la comprensión de nuestra naturaleza más profunda. Estas historias sugieren que la verdadera autoconciencia requiere valentía para enfrentar nuestro ser completo, invitándonos a confrontar no solo nuestras identidades externas sino también la sombra que yace debajo. Al participar en el simbolismo del espejo, se nos anima a emprender un viaje profundo de autodescubrimiento, a explorar los pasadizos ocultos de nuestro ser y a integrar estas revelaciones en una comprensión más completa de nosotros mismos. Psicológicamente, los antiguos relatos que incorporan espejos pueden verse como alegorías del proceso de autoexamen y el descubrimiento de nuestra sombra. Estas narrativas nos instan a mirar más allá de la superficie, adentrarnos en las profundidades de nuestra psique y confrontar los aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener fuera de la luz. Este uso alegórico del espejo en el mito y la literatura nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, emociones y pensamientos, a descubrir y confrontar la sombra interna, fomentando así un viaje hacia un yo más auténtico e integrado. La aplicación práctica de la metáfora del espejo en nuestras vidas sirve como un mecanismo poderoso para el crecimiento personal.
Nos anima a participar en una práctica reflexiva, viendo más allá de nuestras percepciones inmediatas hacia las verdades más profundas de nuestra naturaleza. Este viaje introspectivo nos permite reconocer y abrazar la complejidad de nuestro carácter, incluidos los aspectos oscuros que podríamos haber tratado de reprimir o negar. Al reconocer e integrar estas partes de nosotros mismos, podemos lograr una mayor armonía y autenticidad en nuestras vidas. Integrar la reflexión en nuestra comprensión de mitos y narrativas personales proporciona un medio para comprender y aceptar la totalidad de nuestra identidad, incluida la sombra. Así como el espejo en los mitos revela verdades ocultas, nuestras historias personales impregnadas de victorias, luchas y contradicciones ofrecen perspectivas sobre nuestro ser más profundo. Reflexionar sobre estas narrativas nos permite abrazar nuestro ser completo, reconociendo que nuestra oscuridad, tanto como nuestra luz, contribuye al rico tapiz de quienes somos. Al entrelazar la sombra en la narrativa de la autorreflexión y el crecimiento personal, reconocemos que entender e integrar nuestro lado oscuro no es una tarea que deba temerse, sino abrazarse. Es un viaje hacia la autoaceptación donde el espejo, tanto literal como metafóricamente, sirve no como una herramienta para la vanidad, sino como un portal hacia un conocimiento y una integración más profundos de uno mismo. Encontrar los aspectos más profundos de nuestra psique, especialmente aquellos que hemos empujado hacia el fondo, requiere un esfuerzo deliberado y consciente. Este viaje hacia el autodescubrimiento no se trata de iluminar nuestras deficiencias solo por el bien de la crítica, sino de abrazar la totalidad de nuestro ser para fomentar el crecimiento y la comprensión. Reconocer estos aspectos ocultos, nuestros deseos reprimidos, miedos e impulsos, comienza con una observación cuidadosa de nuestras reacciones emocionales. Las proyecciones y las narrativas que encontramos en nuestros sueños, estos elementos sirven como señales que nos guían hacia una comprensión más profunda de nuestro paisaje interno. Las reacciones emocionales, especialmente aquellas que parecen desproporcionadas a sus desencadenantes, a menudo pueden ser indicadores de problemas más profundos que yacen debajo de nuestra conciencia consciente. Cuando nos encontramos reaccionando de forma exagerada o sintiendo emociones inusualmente intensas en ciertas situaciones, es una señal para mirar más profundamente. Estas emociones intensas a menudo son el resultado de partes no reconocidas de nosotros mismos que se están haciendo conocer. De manera similar, el acto de proyección, donde atribuimos nuestros propios sentimientos y pensamientos inaceptables a otros, puede revelar lo que hemos sido reacios a confrontar dentro de nosotros mismos. Los sueños, con su rico simbolismo y capacidad para evadir nuestras defensas conscientes, ofrecen otra valiosa vía de exploración. Pueden reflejar aspectos de nuestra psique que hemos ignorado o reprimido, brindando perspicacia sobre nuestro ser más profundo. La práctica conocida como trabajo de sombra es un método diseñado para esta misma exploración e integración. Es un proceso de adentrarse en los territorios más profundos y a menudo inexplorados del ser, reconociendo la existencia de estas partes reprimidas y comprendiendo su influencia en nuestras vidas. El trabajo de sombra no es un viaje que deba tomarse a la ligera. Requiere coraje, honestidad y disposición para enfrentar la incomodidad. Sin embargo, es una práctica profundamente gratificante que puede conducir a una mayor autenticidad, autoaceptación y una conexión más profunda con uno mismo y con los demás. Incorporar la atención plena, la meditación y la escritura en el trabajo de sombra potencia el proceso al fomentar un espacio de conciencia no judgmental. La atención plena, la práctica de estar presente y completamente comprometido con el momento sin juicio, nos permite observar nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones tal como son. Esta práctica puede ayudarnos a ser conscientes de los patrones que señalan la influencia de las partes reprimidas de nuestra psique. La meditación profundiza este proceso al aquietar la mente y permitir una introspección más profunda. Puede crear el espacio mental y emocional necesario para enfrentar e integrar estas partes ocultas de nosotros mismos.
La escritura actúa como una práctica complementaria, proporcionando una manera tangible de documentar y procesar las perspicacias obtenidas a través de la atención plena y la meditación. Escribir sobre nuestras experiencias, emociones y los símbolos que surgen en nuestros sueños puede ayudarnos a articular y comprender las dinámicas complejas que están en juego dentro de nuestra psique. Nos permite rastrear los hilos de nuestra reacción emocional y proyecciones hasta sus orígenes, ofreciendo pistas sobre la naturaleza de lo que hemos empujado a las sombras. El viaje de encontrar e integrar estos aspectos de nosotros mismos es un camino hacia la totalidad. Involucra reconocer las partes de nosotros mismos que hemos ocultado, nuestras vulnerabilidades, miedos y deseos no reconocidos, y entender cómo han moldeado nuestras vidas. Al hacerlo, no solo nos volvemos individuos más auténticos e integrados, sino que también mejoramos nuestras relaciones con los demás. Comprender nuestras proyecciones nos ayuda a ver a los demás más claramente, libres de la distorsión de nuestros rasgos no reconocidos. Este proceso de introspección profunda, aceptación e integración es transformador. No significa que nos volvamos perfectos o que dejemos de tener aspectos de nosotros mismos que nos desafíen. Más bien, significa que nos volvemos más conscientes de la complejidad de nuestra naturaleza y más aceptantes de nosotros mismos como seres multifacéticos. Esta aceptación trae consigo una sensación de paz y una capacidad más profunda para la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. La práctica de reconocer e integrar estos aspectos más profundos de nosotros mismos es un viaje de un profundo crecimiento personal. Requiere atención plena, reflexión y disposición para enfrentar la incomodidad de confrontar lo que hemos reprimido. Sin embargo, las recompensas de este viaje son invaluables, llevándonos a una vida de mayor autenticidad, autoaceptación y compasión. A través de este proceso, aprendemos no solo a entendernos a nosotros mismos más profundamente, sino también a navegar el mundo con un mayor sentido de empatía y conexión. Integrar las partes más profundas y a menudo no reconocidas de nuestra psique representa un paso crucial en el camino hacia la autorrealización y la totalidad. Este proceso, lejos de ser un fin en la mejora personal, marca el comienzo de un compromiso más rico y matizado con la vida. Los beneficios de tal integración son muchos, afectando profundamente nuestro sentido del yo, nuestra creatividad, nuestros niveles de energía y nuestra capacidad de crecimiento. Al abrazar el espectro completo de nuestra personalidad, incluidos aquellos aspectos que podríamos haber rechazado o ignorado anteriormente, allanamos el camino para una existencia más auténtica. La autenticidad aquí no se trata simplemente de honestidad con los demás, sino de vivir en alineación con nuestro verdadero ser, sin las trabas de la necesidad de reprimir o negar partes de nuestra naturaleza. Esta nueva autenticidad alimenta la creatividad al abrir las puertas a un vasto paisaje interior previamente acordonado. Las partes de nosotros que empujamos hacia las sombras a menudo contienen fuentes inexploradas de creatividad e innovación. Al integrar estos aspectos, nos permitimos acceso a un rango más amplio de emociones, experiencias y puntos de vista, enriqueciendo nuestros esfuerzos creativos. Además, este proceso de integración libera una cantidad significativa de energía psíquica anteriormente dedicada a mantener las barreras entre nuestra conciencia y las partes reprimidas de nuestra psique. Esta energía puede ser redirigida hacia actividades más constructivas y satisfactorias, mejorando nuestro compromiso con la vida y nuestra capacidad para experimentar alegría y satisfacción. El crecimiento personal es quizás el beneficio más profundo de integrar estos aspectos más profundos de nosotros mismos. Este crecimiento no es lineal sino expansivo, abriéndonos a nuevas dimensiones de experiencia y comprensión. Involucra desarrollar una relación más compasiva y comprensiva con nosotros mismos, reconociendo nuestra naturaleza multifacética y aprendiendo a navegar las complejidades de nuestro mundo interior con gracia y sabiduría.
Este viaje hacia la integración fomenta la resiliencia, la adaptabilidad y un sentido más profundo de conexión con los demás a medida que nos sintonizamos más con los matices de la experiencia humana. El camino hacia la integración involucra varios pasos prácticos, cada uno requiriendo intencionalidad y compromiso. El primer paso es el reconocimiento, un proceso que implica iluminar las partes de nosotros que hemos estado evitando. Este paso es crucial y puede ser desafiante, ya que nos obliga a enfrentar aspectos de nuestra personalidad o experiencias que podemos encontrar incómodos o dolorosos. El reconocimiento no se trata de autojuicio, sino de reconocer la existencia de estos aspectos como parte de nuestro ser en general. Comprender los orígenes de estos rasgos y experiencias es el siguiente paso. Esto implica explorar las raíces de nuestros comportamientos, emociones y patrones de pensamiento, buscando entender cómo llegaron a ser reprimidos o negados. Esta exploración puede descubrir el impacto de traumas pasados, condicionamientos sociales o dinámicas familiares, brindando perspicacia sobre por qué podríamos haber sentido la necesidad de distanciarnos de ciertas partes de nuestro ser. La aceptación sigue a la comprensión, marcando una fase crítica en el proceso de integración. La aceptación no implica resignación o complacencia, sino más bien abrazar compasivamente nuestro ser completo. Involucra reconocer que cada aspecto de nuestra personalidad, incluso aquellos que podríamos haber juzgado duramente, ha contribuido a la persona que somos hoy. Este paso es vital para superar conflictos y divisiones dentro de nosotros mismos, fomentando un sentido de armonía interna y paz. Para muchos, el viaje de integración es facilitado por la asistencia terapéutica, especialmente al tratar temas más profundos y complejos. La orientación profesional puede proporcionar un entorno de apoyo y estructurado para explorar las profundidades de nuestra psique. Los terapeutas entrenados en psicología profunda, análisis junguiano u otras modalidades relevantes pueden ofrecer perspicacias valiosas y herramientas para navegar este proceso. Pueden ayudarnos a enfrentar y trabajar de manera segura a través de los desafíos que surgen, asegurando que no nos veamos abrumados por la intensidad de las emociones o recuerdos que puedan surgir. La terapia también puede proporcionar un espejo para nuestras experiencias, reflejando las partes de nosotros que podríamos tener dificultades para ver claramente, facilitando una comprensión y aceptación más profundas. El viaje hacia la integración de los aspectos más profundos de nuestro ser es desafiante y profundamente gratificante. Ofrece un camino hacia una vida más auténtica, creativa y energizada, marcada por un crecimiento personal continuo. Este proceso requiere coraje, paciencia y disposición para enfrentar las complejidades de nuestro mundo interior. Con el apoyo adecuado y un compromiso con la autoexploración, la integración puede transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, llevándonos a una vida de mayor realización y significado. En el transcurso de nuestra exploración, hemos viajado profundamente al reino de la psique, desentrañando el concepto de la sombra, un término acuñado por Carl Jung para describir los aspectos ocultos y más oscuros de nuestra personalidad que residen en nuestro inconsciente. Hemos descubierto que la sombra no es simplemente una fuente de negatividad, sino un depósito de deseos reprimidos, miedos, instintos y potencial no aprovechado. Su reconocimiento e integración en nuestra vida consciente se erige como un paso monumental hacia la autenticidad, el equilibrio emocional y el crecimiento personal. Nos adentramos en la importancia de enfrentar y reconocer la sombra, destacando cómo este proceso puede llevar a una mayor autoconciencia y una comprensión más holística de nosotros mismos. Al abrazar la totalidad de nuestro ser, tanto los aspectos luminosos como los oscuros, desbloqueamos la puerta a una vida más rica, vibrante y marcada por la creatividad, la vitalidad y un profundo sentido de totalidad. El viaje de integración de la sombra no está exento de desafíos, requiriendo coraje, introspección y disposición para enfrentar la incomodidad que conlleva confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o escondido durante mucho tiempo.
Además, hemos explorado pasos prácticos para relacionarnos e integrar la sombra, incluyendo los roles clave de la atención plena, la meditación y la escritura. Estas prácticas sirven como herramientas invaluables en la búsqueda de autodescubrimiento, permitiéndonos observar, comprender y aceptar la naturaleza multifacética de nuestro ser. Para aquellos que se enfrentan a problemas más profundos y complejos, hemos enfatizado la importancia de buscar ayuda terapéutica, una asociación de apoyo que puede guiar y facilitar el viaje hacia la integración. La invitación para embarcarte en tu propio viaje de autodescubrimiento e integración de la sombra está frente a ti. Este viaje es profundamente personal, único para cada individuo, pero también es un camino universal que muchos han recorrido antes. Promete una transformación gratificante que lleva a una vida vivida con mayor autenticidad, creatividad y paz interior. Te animo entonces a dar el primer paso, a comenzar con curiosidad y un corazón abierto, listo para explorar las profundidades de tu propia psique. Acepta el proceso de autorreflexión, permitiéndote ver y aceptar todas las partes de ti mismo. Recuerda, el viaje hacia la integración de la sombra no es una búsqueda de perfección, sino un camino hacia la comprensión y la totalidad. En el camino, es probable que encuentres desafíos e incomodidades, pero debes saber que estos son signos de progreso, señales de tu valentía para confrontar y abrazar la complejidad de tu ser. Permite que esta exploración sea un faro de luz que te guíe a través de los corredores sombríos de tu mundo interior. Permítete inspirar un viaje no solo de autodescubrimiento, sino de autorrecreación, donde cada paso, cada revelación, te acerque más a la expresión más plena de quién eres. Así que adéntrate en el espejo de tu propia existencia, mira más allá de la superficie y aventúrate en las profundidades. Allí, en la sombra, encontrarás no solo miedos ocultos y deseos reprimidos, sino las llaves de tu potencial no aprovechado y tu ser auténtico. Abraza este viaje con valentía y compasión, porque es el camino hacia una vida de profundidad, realización y verdadera autoaceptación.